Bien, buenas tardes a todos los participantes. Vayan, no se olviden de por favor poner su nombre en la lista, en el chat, en lo que van ingresando. Y vamos a dar inicio a la clase de hoy. Vamos a hablar ya más sobre lo que son los componentes. Ya. Entonces hablemos sobre lo que es un componente electrónico. Bien, un componente electrónico, ¿sí se ve? Creo que se ve mejor aquí, ¿no? Así está bien. Un componente electrónico es un dispositivo que forma o va a ser parte de nuestro circuito, ¿no? Es un dispositivo, un elemento, algún que vamos a utilizar dentro de nuestro circuito electrónico para hacer que nos ayude en el funcionamiento del mismo. Entonces, las características de estos mayormente es que tienen pines, también se les llama patillas o patitas metálicas. Mínimo son dos, ¿no? Para que se pueda conectar, alimentar y a través de eso se pueda funcionar. Algunos, los más sofisticados también tienen desde 3, los microcontroladores ya tienen varias patitas, hasta 40, ¿no? Dependiendo de su funcionamiento. Bien, hablemos con unos componentes que vamos a utilizar para todo y que siempre están presentes, son las resistencias. ¿Ok? Las resistencias, como su nombre lo indica, nos ayudan a regular el paso de corriente, ya que tenemos algunos componentes que según su hoja de datos nos especifican que trabajan hasta cierto nivel de corriente, es decir, si le pasamos más flujo de electrones, se va a quemar. Entonces las resistencias nos ayudan a regular esa parte del flujo de corriente y que no sea demasiado para nuestro componente electrónico. Y de esta forma lo llegamos a cuidar y también que este componente funcione correctamente. Ok, entonces son las que vemos en la figura. Como pueden ver, tienen 2 pines, cada uno tiene 2 pines y tienen unos colores, ¿no? Esas bandas de colores tienen un significado, que lo vamos a ver a continuación. O sea, no, cada resistencia tiene un valor y en lugar de anotar el valor de cada resistencia, porque algunas son más pequeñas y no se podría anotar, entonces he visto por conveniente asignarle a cada color un número, ¿no? Entonces es lo que se ha hecho. Por ejemplo, a ver. Vamos a servir y lo vamos a poner. Ahora sí. A ver si lo tapamos este valor para no hacer trampa. Entonces, hemos dicho de que cada banda, cada color significa un número, ¿no? Y ese número está asignado aquí en esta tabla. ¿Ya? Ahora bien, esta tabla, como dice, también va por un orden. La primera banda, ¿no? Significa banda 1 y buscamos color rojo, dice que equivale a un número 2, anotamos 2.
La segunda banda igual equivale números de ojo a otro 2. Entonces anotamos aquí 2 de la primera banda y 2 de la segunda banda. Y la tercera banda ya es multiplicadora, entonces lo que tengamos ahí lo vamos a multiplicar por cuánto, y eso va a depender del color que tengamos acá. Ese color dice que es café y es por 10, entonces multiplicamos por 10 y nos daría 22 por 10 igual a 220. ¿No ve? Entonces sería 220 ohms. Entonces el valor de esta resistencia es de 220 ohms, ¿no? Y si vemos lo que hemos usado, ahí está, ¿no? Entonces de esa manera se van leyendo los colores que tienen cada resistencia y de ese modo también podemos saber el valor de esta resistencia. Ahora esta banda que tiene aquí al final es la tolerancia o también el error que puede existir, ¿no? Por ejemplo, que dice que es morado, 5%. Entonces, del 220 lo multiplicamos por su 5%. ¿Y cuánto nos da? A ver. $220 por 5 dividido entre 100. 11. Entonces, este valor puede variar entre, ¿no? Este valor no va a ser tan exacto ya que el nominal es 220, pero puede variar desde 220 menos 11, 100, 209. ¿No? Entonces puede ser mínimamente 209, puede valer, y máximo 232. ¿No? Entonces no es tan exacto, puede tener un valor entre estos dos números, ¿no? Lo ideal sería que fuera 220, pero como tiene este rango, te está avisando el fabricante de que no va a ser tan exacto, va a tener este valor, este rango de error, entonces va a ser entre 239 y 209, ¿no? Y eso va a depender del color que tengan ahí atrás. Bien, ahora esta resistencia, como les había dicho, es muy útil y eso ya se utiliza para dependiendo, ¿no? Cuánto de voltaje tengamos o cuánto de cociente y cuánto de cociente queremos limitar para que nuestro componente funcione bien. Ahora también hay otra forma, potenciómetros, ¿no? Hay otra forma de resistencias. Esto también es una resistencia, pero con la salvedad de que es una resistencia variable, ¿no? Entonces, como pueden notar, esta tiene 3 pines, donde ¿no? 3 pines y una perilla, ¿no? Esta perilla es como una ruedita que va con esta ruedita o con esta perilla, vas regulando cuánto de resistencia o de resistividad quieres o de impedancia necesitas para regular ese paso de cociente, ¿no? Entonces, de acuerdo a tus cálculos, porque puede que hayas hecho tus cálculos y te haya salido un valor, que no es fijo, ¿no? O no es estándar, ¿no? Y que buscando aquí en tus valores de colores, entonces vas a poner tal vez 2.2 o algo así. Entonces, como no son valores fijos, podemos usar o ayudarnos de un potenciómetro para que van a ir variando, ¿no? Desde 0 hasta lo que diga acá arriba. Entonces, este potenciómetro, si lo volteamos, se va a ver una cosa más o menos así. Sus 3 pines aquí. Aquí su perilla. Y aquí va a decir de qué valor es. Por ejemplo, hay un potenciómetro de 5K. ¿No? Si te dice aquí 5K, quiere decir que este potenciómetro puede variar desde 0 hasta 5 kiloohmios. Y eso también tenemos que recordar, ¿no? De física del colegio, las unidades de medida. ¿Se acuerdan? El kilo
¿A qué equivale decir kilo? A 10 a la 3, ¿no ve? Que es decir, a lo que tengamos antes multiplicado por 1000. Luego, las unidades del mega, que equivale a decir 10 a la 6. ¿No? Entonces, si aquí decimos 5K, quiere decir 5 por 10 a la 3, es decir, 5000 ohmios, ¿no? Esto lo obvian porque, como se trata de resistencias, es obvio que se mide en ohmios, ¿no? Y estas unidades de medida también lo pueden ir repasando para que no tengan dificultad en medir los valores de las resistencias, ¿no? Los kilos, megas, hasta megas llegan las resistencias. Y por el otro lado, los milis, los micros y los nanos, donde los milis es por 10 a la menos 3. Los micros es por 10 a la menos 6. Y los nanos por 10 a la menos 9. Luego vienen los picos, ¿no? Por 10 a la menos 12. Y esas te van a ayudar también en otros componentes que se llaman los capacitores, que más adelante vamos a ver, ¿no? Pero ya les digo que les conviene ir recordando esto que habíamos aprendido en física, ¿no? Y si no, búsquenlo como unidades de medida. Por el momento, para las resistencias es necesario saber esto, que cuando vean una K, significa kilo, que es por 10 a la 3. Cuando vean una M mayúscula, es megas, que es por 10 a la 6, ¿no? Eso. Ok, ahora hablamos de los LEDs. Los LED son diodos que emiten luz, ¿no? Y nos sirven, son muy útiles, más que todo cuando queremos hacer programación, ¿no? Con lógica combinaria, ¿no? Ya que sabemos que todos los robots funcionan con lo que es la lógica, el álgebra de Boole también se le llama, lo que son los binarios, son ceros y unos. Entonces, en esta lógica, los LEDs nos ayudan a ver de prendido y apagado, ¿no? Donde mayormente se le asigna apagado como a 0 y prendido el LED como 1, ¿no? Entonces, esta función de los LEDs nos ayudan cuando tenemos ese tipo de circuitos y queremos saber si está funcionando o no, ¿no? De que yo he hecho una lógica que diga de que mi salida va a estar encendida, es decir, va a estar en 1 lógico, entonces debería encenderse el LED. No, si mi salida está en 0 lógico, debería estar apagado el LED. No, igual podemos hacer así un ejemplo clásico de la programación. Es, por ejemplo, el blink, que significa el parpadeo, ¿no? Y hacemos que parpadee el LED, que consiste en prender y apagar el LED con un espacio de tiempo, ¿no? Que esté, digamos, 1 segundo prendido y 1 segundo apagado, ¿no? Y de esa forma se logra que el LED empiece a parpadear. Bien, eso es en lo que nos ayuda el LED y para eso necesitamos saber sobre él. A ver, voy a ver el chat. Ya. No les decía eso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber del LED? Es que, como habíamos explicado, también es uno de los componentes que necesita ser protegido en caso de que hayan corrientes muy altas. Entonces, para eso nos ayuda nuestro amigo el resistor, que mayormente está con valores de 330, 220, como dice acá, o 1K, hasta 1K. Si le pones una resistencia en serie, ¿no? Como habíamos visto ayer, los circuitos en serie, en paralelo, en este caso, una resistencia en serie al LED, entonces le va a ayudar para que el LED no llegue a quemarse, ¿no? Dependiendo de nuestra fuente de voltaje y cuánta corriente nos bote, nos dé. Entonces, nos va a ayudar a eso, a que el LED permanezca vivo sin quemarse, ¿no? Y también a regular el brillo, ¿no? Ahora podemos ponerle en serie un potenciómetro, cosa de que llegue a moverse, y con eso regulamos el brillo del LED. Entonces, mientras más corriente tenga, es decir, la resistencia sea más baja, el LED va a brillar más alto. Mientras la resistencia sea más alta, ¿no? El LED no va a brillar tan fuerte, ¿no? Entonces, de esa forma funciona el LED.
En caso de que alguno quiera hacer un semáforo, por ejemplo, nos ayudaría mucho estos amigos, ¿no? Pero como les digo, casi siempre se utilizan resistencias y LEDs. Ahora bien, ese es el diodo emisor de luz. Ahora veamos el diodo, ¿no? Este diodo es uno de los que más ayudan porque ya nos da, es como el primer paso, ¿no? Una vez que estudiamos esto, luego ya vemos los transistores y a partir de los transistores se han logrado hacer grandes cosas. Bueno, entonces hablemos sobre el diodo. El diodo básicamente, así en pocas palabras, su funcionamiento es que deja pasar corriente o no, ¿no? Es eso. A ver, se los voy a con esto. ¿No? Entonces, como pueden ver aquí, tiene una franjita que está plateada. Esa franja nos indica que es el cátodo, ¿no? Y entonces el lado, esto quiere decir que este pin se llama el pin de cátodo y el lado contrario que no tiene franja es el ánodo. Ok, y habíamos visto la simbología el día de ayer, que de un diodo es de esta forma, ¿no? Un triangulito donde el cátodo se representa por esa basita, ¿no? Entonces, esto equivaldría en simbología así, ¿no? Y esto, su funcionamiento, como les había dicho, es de deja pasar corriente o no. Entonces, si polarizamos, se le llama así, este diodo de forma correcta, ¿qué quiere decir el polarizar un diodo? Quiere decir de que tengamos una fuente, por ejemplo, nuestra batería, ¿no? Una fuente donde tenga positivo y negativo. Y para polarizar bien el diodo, el positivo tiene que estar en el ánodo y el negativo tiene que estar en el cátodo. Entonces, de esta forma, la corriente, como les había indicado igual ayer, siempre busca, ¿no? Polos opuestos se atraen. Entonces, la corriente siempre va del positivo al negativo. Entonces, del positivo va a ir y va a encontrar el ánodo de este lado, entonces le va a decir sí, puede pasar. Entonces pasa la corriente y se cierra el circuito. Y todo está funcionando bien. Ahora esto puede, ¿no? Eso es para indicarles el funcionamiento sencillamente, ¿no? Del diodo. Sin embargo, ahora esto podemos añadirle aquí ya resistencias, LED y hacer una pequeña lógica, ¿no? De que si quiero que pase o no la corriente. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder en el caso de que yo tenga mi fuente y aquí es el positivo y aquí el negativo? ¿No? Aquí el ánodo y el cátodo, sigue siendo el cátodo. Entonces, ¿qué pasa si el cátodo yo lo conecto a positivo y el ánodo a negativo? La corriente a través del positivo va a querer venir y se va a encontrar con el cátodo. Y el cátodo, por eso lo han representado aquí, no es lo mismo que conectarse aquí, digamos. Va a querer venir y es como encontrarse con una vasera. Una vasera tan grande que no va a dejar pasar ni un poco de corriente. Entonces el circuito no se va a cesar. Esta vasera le dice no puedes pasar. Entonces de esa forma está polarizado de forma inversa, ¿no? Y el diodo no conduce. Entonces, como el diodo no conduce, el circuito no se cierra y ahí, digamos, es como trancarle el funcionamiento. No, en ese caso podríamos hacer una lógica, algo así, ¿no? De que cuando queramos que funcione una parte del circuito u otra parte no. Algo así. Más que todo nos ayudan de protección, ¿no? En caso de que igual podemos tener aquí otra rama del circuito y queremos que toda la corriente pase sí o sí por aquí y no por aquí, ¿no? Entonces, de esa forma estamos protegiendo, digamos, nuestro circuito o nuestra corriente que no se vaya por otro lado que no deseamos. Bien, ahora veamos un video sobre el tema. Por esto, vamos a venirnos acá. Proceso de ideación. Cuando ya tenemos identificado el problema que queremos resolver, generamos distintas ideas. Por ejemplo, el problema identificado es:
Muchos estudiantes no están asistiendo a sus clases virtuales en pandemia. Para ello, primero debemos anotar las ideas que tenemos en mente en un cuaderno o algún soporte digital, como el bloc de notas del celular. Segundo, para ver las ventajas y desventajas de cada idea, debemos elegir una o dos ideas de todo lo que tenemos anotado, a las cuales se las distinguirá con un nombre o numerando las mismas. Para llevar a cabo este proceso, debemos responder las siguientes preguntas. ¿Para quién estamos resolviendo el problema? Por ejemplo, si está dirigido para niñas, adolescentes, compañeros de colegio, vecinos, adultos, etc. En este caso, ambas ideas están dirigidas para niñas, niños y adolescentes que no tienen acceso a Internet. ¿Qué es? ¿Cómo funcionaría? Por ejemplo, ¿en qué consistirá cada idea? Si se obtendrá equipos, si existirá un procedimiento con todos los miembros del barrio o del colegio. En este caso, anotaremos brevemente esos datos. ¿Con quiénes necesitamos o podemos trabajar? En ambos casos, se trabaja con la junta vecinal, padres y madres de familia, estudiantes, y en la idea 1 tal vez se realizará posibles alianzas con empresas de Internet u otras entidades. ¿Qué diferencia verán las personas usuarias en sus vidas? En ambos casos, cambio de rutina, compañerismo, acceso a educación. Una vez respondidas las preguntas, tenemos más claras las ideas y estamos más cerca de plantear una solución. En este caso se elegirá la idea 1 para que el centro barrial o en el colegio no solo beneficie a niños y adolescentes, sino también a otras personas que quieran acceder a Internet para estudio. Idea, construye y programa aplicaciones construyendo soluciones con tecnología. Ok, después de haber visto el video, ¿no? Y al menos yo creo que ya han pensado, como hasta ayer habíamos visto, habíamos definido, ¿no? A ver, siguiendo lo que es la metodología de Design Thinking, y hemos hecho lo que es empatizar, ¿no? Al principio han visto los diferentes problemas que existen. Aquí se ve. ¿No? Entonces ya han tomado uno de los problemas con los que más empatizan, ¿no? Cada una de ustedes, y hasta ayer ya habían también definido cuál es el problema exacto al que quieren ustedes contribuir y tener una idea de qué robot o más o menos qué podrían ustedes construir, diseñar, desarrollar para ayudar a resolver este problema, ¿no? Luego vendría la parte de prototipar, donde se requiere que ustedes, a ver, esto de realizar la actividad del anterior, perfeccionar de acuerdo a los componentes que hemos llevado, ¿no? Que han sido los diodos, el diodo LED, las resistencias, y eso es lo que hemos llevado, ¿no? El potenciómetro más, ¿no? Es lo que hemos visto hasta ahora. Con lo que han aprendido eso, más o menos a su prototipo que tendrían que haber hecho hasta la anterior actividad. Entonces, pensar cómo puedo añadir estos componentes a mi prototipo, ¿no? Y ya aplicar también lo que habíamos visto en la anterior clase del esquema, ¿no? Del circuito, donde tienen que ver también los símbolos de lo que van a utilizar, ¿no? Ya les había dicho, si tienen duda de algún símbolo, se van al Google y lo buscan como símbolo de un diodo, por ejemplo, o símbolo de un motor.
¿no? Y ahí está, motorcito, símbolo de un diodo. Nos vamos a imágenes y ahí está el diodo, lo que habíamos visto, ¿no? Cátodo, ánodo, ¿no? Y ahí van curiosidad. Símbolo de un LED, es casi lo mismo, pero con flechitas, ¿no? Porque recuerden que el LED significa Light Emitter Diode, entonces es un diodo emisor de luz. Entonces le ponen estas flechitas para distinguir que es un diodo LED. ¿Qué más? Resistencias. Ahí está. Algunos lo simbolizan como una cajita, otros como de esta forma, que sería como una señal triangular, ¿no? Y este, por ejemplo, tiene, además de eso, tiene lo que es este es la resistencia variable. Cuando le ponen una flechita así, significa que es una resistencia variable. ¿No? También lo ponen de esta forma, ¿no? Lo más utilizado es como esto. La de la resistencia normal con una flechita quiere decir que es variable. ¿Ok? De esa forma entonces van buscando lo que vayan a necesitar. Ahora bien, eso sería como tarea para ustedes y la actividad que quisiera que desarrollemos ahora en este tiempo que nos queda es que hasta ayer han debido ya ir pensando más o menos de qué funcionalidad quieren que su robot haga, ¿no? Entonces en el chat por favor vayan comentando eso de mi robot. Tengo un robot que quiero que haga ciertas funciones. Yo lo voy a ir leyendo y en lo que vayan diciendo, puede que, como habían dicho, ¿no? Algunos de que para esta idea es igual a la mía, pareciera que es lo mismo, pero habíamos dicho que tienen diferentes soluciones. Entonces vamos a leer, tal vez, ¿no? Como habíamos visto, hay algunos que tienen un universo muy amplio, por ejemplo, qué sé yo, a mí me gustan los animales, por ejemplo, y me gustaría contribuir en ayudar a los animalitos. Entonces, pero tenemos tanto lo que son animales terrestres, acuáticos, aéreos, ¿no? Y entonces tenía que decidir entre uno de ellos, ¿no? Y acortar mi problema para que no sea tan grande. Entonces, de esa forma, puede que uno se haya dedicado a ayudar a los pesitos, digamos. Otro que esté ayudando a los peces del lago, ¿no? Entonces ahí puede haber temas de interés que son similares, entonces agarran uno de sus compañeros y le dicen, me agrada tu tema y me gustaría, o le apoyan con ideas, ¿no? Es decir, podrías hacer que tu robot haga esto más, ¿no? Y hacer de esa forma una retroalimentación entre nosotros. A ver, yo los voy a ir leyendo también. Sí, es en el... Ah, está bien. Que su robot vea el peso de plásticos depositados, dispense la cantidad de comida saludable. ¿Dónde estabas? Hola, ¿no me pásame mi tablet? Perdí. Sí, no, sí, me acaban mis algunos. Ay,
Si es una aplicación, sería netamente programación, ¿no? Todo mediante código de programación. También. Lo malo es que no estarías aplicando la parte de hardware, ¿no? Solamente estarías viendo la parte de software, que es la primera parte que habíamos visto en este curso, ¿no? Y la parte de hardware un poquito lo estarías dejando de lado. Ahora, no está tan mal. Lo que yo te sugeriría es que a tu aplicación le pongas, aunque sea un elemento que se pueda conectar con hardware, ¿no? Para que de ese modo también puedas ver la parte de hardware, ¿no? Y estudiar eso un poco. Ahora, todavía no lo hemos visto esto del Arduino. Más adelante vamos a seguir viendo lo que es los componentes, algunos componentes más, y ya el Arduino, con el Arduino van a ver que les va a ayudar, porque es casi como el cerebro que les va a ayudar a conectar esta parte de la programación que lo estarían haciendo y el hardware, ¿no? Entonces ya cuando veamos Arduino es posible que tú ya tengas más ideas de cómo aplicar esta parte. Luego quiero el peso de los plásticos depositados. Ok, supongo que es como una máquina que va a intercambiar plástico para reciclar y te va a dar a cambio comida. Sí, está bien, no está tan mal. ¿Qué podemos aportar ahí? A ver, voy a ir pensando. Si está enfermo, dice, a eso tal vez tendrías que un poquito definir qué enfermedad, ¿no? Porque existen muchas enfermedades y si tú dices está enfermo nada más, vas a tener que averiguar los síntomas de cada enfermedad, ¿no? Y eso es demasiado. Entonces, un poquito limitarte, ver si está enfermo de esta, ¿no? Que detecte esta enfermedad y de acuerdo a eso ya vas buscando qué síntomas tienes que detectar. Uh, está bien lo del detector de billetes falsos. Mecanismos de voz, perfecto. Si es para personas con problemas visuales, está muy bien. Purifique el agua, tipo que esté justo en la cañería. Ya está bien. Quieres para purificar el agua. Esta es una buena idea, ¿no? Solo que ahí para clasificar basura, depende de la estrategia que vayas a usar, ¿no? O sea, ¿y cómo vas a clasificar la basura, no? Por ejemplo, si vas a usar, puedes usar un sensor que distinga los colores, ¿no? Si tu caja va a ser de color café, entonces va a suponer la máquina que es un cartón. Y si es un poco más transparentoso, va a ver que ya es
una botella PET, por ejemplo, o una bolsa de plástico. ¿Está bien esa pregunta? Un poco más directa. Sensor de color sería. U otra forma sería, pero tal vez más complicada, que llegue a arrugar, ¿no? El desecho y dependiendo a cuánta fuerza necesita el brazo, o no sé, dependiendo de tu robot, cómo esté diseñado, cuánta fuerza vaya a necesitar para arrugar ese desecho, esa basura. Entonces puedes darle un valor, ¿no? Que es, si lo arruga con facilidad, entonces quiere decir que es una hoja de papel. Con un poco más de complejidad puede ser un cartón. Si ya es más difícil arrugarlo, entonces puede que sea una lata. Ahora sí, no sé si esto cuenta como robot, pero me gustaría que el robot te premie con... Sí, sí, sí cuenta como un robot. Es, es una buena idea también, de esa forma em, incentivar el que se recicle, ¿no? Está bien. Lo que tendría que tener, o bueno, como sugerencia, que igual permita diferenciar, ¿no? Entre el peso o la cantidad de residuos para reciclar vaya poniendo a la persona, entonces que le dé más dinero, por ejemplo, ¿no? Y dependiendo al peso, eso podrías hacer. Que concientice sobre el cuidado de parques y que plante arbolitos o semillas. A ver, un robot que cuidado de parques y arbolitos o semillas, ¿no? Podrías tomar algo similar, ¿no? Lo que nos había dicho la compañera de que, no, pero de la compañera decía de que si reciclas te va a dar dinero, ¿no? En este caso, para incentivar que planten arbolitos, eh, a ver, ¿cómo le harías? Podrías, podrías hacerlo tal vez con una cámara, ¿no? En un parque, y si ves a una persona que es registrar, ¿no? Ves a una persona que está plantando un arbolito, entonces se puede aproximar a la máquina y la máquina te recompensa con dinero, ¿no? Ahora, sobre eso también he visto, ahora no era tanto para plantar arbolitos, pero por ejemplo era para que usen unas específicas gradas y no pisoteen, ¿no? Que usen el camino y no pisoteen el pasto, por ejemplo. Y entonces le ponían como sonido al camino como si fuera un teclado, ¿no? Y ellos podían pasar jugando por el teclado y así de alguna manera distraer su atención y que pasen todos por el teclado jugando y que no pasen por el césped, ¿no? Y de esa manera también cuidar el césped. Cuando las personas con ceguera están a punto de chocar. Eso sería en su bastón. Tengo entendido que ellos tienen un bastón, ¿no? Entonces, con un sensor de proximidad, podrías regular ese sensor de que te diga que estén a una cierta distancia un objeto que va a chocar y que les dé una alerta, ¿no? Una alerta que puede ser como un pitido, un sonido con un buzzer y de esa forma ya estarías cumpliendo ese objetivo, que contabilice el dinero, ¿no? Ahí necesitarías, tal vez podrías usar esto de los LEDs, ¿no? Eh, o sea, para poder diferenciar, ¿no? Los billetes de los montos, según el monto que tengas, entonces que te ayude a contabilizar. Y la reflexión del LED, obviamente el paso de la luz por el billete va a ser diferente, ¿no? Para eso tendrías que usar lo que es un sensor emisor y receptor de luz, que es en base a los LEDs.
Esa sería una estrategia, u otra, hacerlo un poco más mecánico con un motorcito, ¿no? Que vaya, o bueno, sería también parte que se vaya pasando los billetes, y hay también lo que son, igual con esos sensores de luz que te digo, te ayudan a ver el paso, ¿no? Si hay presencia o ausencia de luz, y los billetes que vayan tapando o mostrando, dejando pasar la luz. O sea, es algo así, ¿no? Tú tienes un diodo emisor. A ver. Tienes por un lado un diodo emisor y por el otro un diodo receptor. Y aquí que esté, o bueno, tus billetes. La cuestión es que cuando pase el billete, el receptor ya va a estar interfiriendo entre el diodo emisor. Entonces ahí puede contar como un billete. Luego con un motor van a estar pasando rápidamente los billetes. Entonces esto va a poder detectar igual ausencia o presencia de luz. Se prende, se apaga, se prende, se apaga. Entonces ya va a decir de que hay o no, va a contar, ¿no? Los billetes. A ver, vamos lento, más rápido. Bebederos de agua. Ah, ya, si hay agua. Ah, ya, ya, bebederos para los perritos que están en la calle, me imagino. O para cualquier tipo de animales, está bien. Ahí, por ejemplo, lo que podrías hacer es tu fuente, ponerle un poco de luz aquí que sea no más potente, y con la reflexión, ¿no? Si tu luz va reflejando bien, o con el sensor de proximidad también te podría ayudar, ¿no? Si se cae, no sé, alguna basurita, entonces va a crear como una basera que la luz ya no va a poder permitir reflejar. Entonces ahí te va a decir, hay una basura. Tendrías que acudir a tu sistema de limpieza, ¿no? Entonces tendría tu fuente de bebedero, o tu bebedero debería tener esa propiedad de que se pueda limpiar y que pueda detectar si hay una basura o no. Ese sensor puede ser tanto de proximidad, o puedes usar la estrategia de la luz también, ¿no? Cada que un control lo indique. Que emita sonido cada que un control lo indique. Ya, está bien. Eh, Eso está algo, bueno, dependiendo, ¿no? Tu control, si es solamente un sonido, podrías hacer un control remoto usando lo que es un módulo Bluetooth para comunicarte ¿no? Con una placa o con un Arduino, que ya luego más adelante lo vamos a ver, como te dije. Y el sonido lo puedes emitir mediante un buzzer que suelta un pitido, ¿no? Y el control remoto mediante Bluetooth, ahí también mediante infrarrojo. Ahí tendrías que definir también qué tan distante va a estar tu control de tu aparato que va a emitir el sonido. Hacer que analice si está enfermo, y que si está enfermo que le diga cómo prevenir y medicaciones. Parecido, ¿no? Dependiendo a qué enfermedad quieres, eso yo te aconsejo que lo limites. La enfermedad, prevenir y medicaciones, ¿no? Y dependiendo de eso también ya vas. No, ahora bien, por ejemplo, del COVID, ¿no? Como habíamos visto, estaba bien popular, y el COVID, ¿cómo sabemos si tenemos COVID? Si nos da fiebre, si sentimos anosmia, ¿no? Y cómo sabemos si tiene fiebre. Por ejemplo, hay lo que es un sensor de temperatura. Entonces podemos poner un sensor de temperatura y hacer que mida eso, ¿no? Si, si la temperatura está más alto de lo normal,
de una persona, entonces quiere decir que la persona tiene fiebre y que debería pasar a un área eh, donde le puedan hacer un análisis más a fondo, ¿no? Tal vez una prueba de ELISA, una prueba. Almacenen una cierta cantidad de agua. Eso está bien para los sembradíos, ¿no? También mediría la humedad de la tierra. En ese caso necesitarías un sensor de humedad, por ejemplo. Ya, a ver, vamos yendo más rápido. Esta idea para los sembradíos está muy bien. Solo ir viendo el espacio, ¿no? De la tierra, si está dentro de la tierra. El tema de que no se te vaya a desbordar y que no se, aunque si está dentro de la tierra, tampoco vas a tener mucho de evaporación, así que no estaría mal. Tendrá la función de movimiento, podrá agarrar cosas a través de hilos. Esto será de gran ayuda a personas discapacitadas para poder moverse y seguir una rutina diaria. Ah, ya, debe ser como hacer sí, como hacer una mano robótica, un brazo robótico, ¿no? Está bien. Eh, entonces, en ese caso, tú tendrías que trabajar más que todo con la parte de los robotsitos, perdón, de los motorcitos, ¿no? Porque para que agarre, para que un brazo robótico pueda agarrar algo bien y más si va a ser para personas discapacitadas, necesitan algo que sea bastante funcional, entonces que el motor tenga una cierta fuerza y demás, dependiendo a lo que se quiera agarrar, ¿no? No sé si se considera, pero son lentes que ayudarán a los no videntes, digamos, que con sensores verán o hablarán diciendo, digamos, pasando autos. Está bien, con lentes. Sí, está bien. Eh, Sería similar, igual hacer lo que es ¿cómo se llaman estos? Los sensores de proximidad. Eso te ayudaría a decir, ¿no? Y como va a estar como van a ser lentes, entonces va a estar más cerca a su oído, entonces ahí podrías ponerle también lo que es un buzzer o un parlantito que le ayude a decir lo que estás indicando, ¿no? Que cuidado, hay autos y demás. O una pequeña camarita, ¿no? Si ya quieres distinguir o sea, que no solamente son objetos, sino que son autos, o, o animales, o personas, no sé, de la basura que botan en las calles. No, espero que todo esto estén anotando porque van a ir a su tarea, ¿no? E igual, del mismo modo como yo estoy leyendo, vayan leyendo a sus compañeros y aconsejándoles, ¿no? De esa forma me gustaría que tu robot haga esto más o algo así. Ah, está bien, van a tener como... Está bien eso de los robots que aspiran papel, que aspiran la basura. O sea, serían como aspiradoras, ¿no? Ahora, si bien van a ser tipo camioncitos, yo creo, entonces igual tendrías que ver esa parte de las rueditas que va a tener y de la amplitud, ¿no? De cada uno. Por ejemplo, si va a aspirar papel, entonces, ¿qué tan grande va a necesitar que sea su boquilla para que no se tranque o no se averíe? Congelar polos. Ondas de frío en el entorno donde se encuentra para congelar polos. Me imagino que debe ser tipo un frigorífico.
un refrigerador más o menos, si te entiendo bien. Pero ahí tal vez tendrías que ver, ¿no? Dependiendo qué y para qué quieres congelar, ¿no? Porque si es, digamos, para hacer una heladería o algo así, entonces necesitarías un sensor de temperatura que te ayude a decir hasta qué punto quieres congelar, ¿no? Dispensa comida, pero por otro lado que también dispense agua. Entonces necesitarías ahí como un temporizador, ¿no? Para cargar eso del tiempo, que cierto tiempo dispense comida y que también dispense agua, ¿no? Eso también tendrías que ver, que no se junten, ¿no? Porque si no le va a salir como una sopa y no va a ser agradable. Pero está bien que tenga ambos, me parece una buena idea. A las mamás con sus bebés, cuando estén llorando, hay un sensor de que tengan. Está muy interesante tu idea para ayudar a las mamás. Ahí sería como un proyector más o menos, ¿no? Sí, como un proyector que esté alumbrando al techo, ¿no? Como has debido ver los famosos data show, ¿no? Eso es lo que tienen un proyector. Entonces sería un sensor de sonido, cosa que pueda reconocer esa señal de llanto de un bebé y que se active, ¿no? Cuando está llorando el bebé, entonces que se active el proyector y que muestre un video de su mamá cantando o acuzucándole. Un lector para diferenciar los materiales de plástico. Bueno, similar a lo que les había dicho antes, ¿no? Sería entre el sensor de color o, o bueno, también podrían hacerlo con una cámara, ¿no? Por ejemplo, otra idea, una cámara y ya con el software ya hacer también parte de inteligencia artificial se le llama eso, ¿no? Un proceso más complejo donde se haga reconocimiento, procesamiento digital de imágenes y puedas reconocer en lo que es una botella, lo que es una botella de vidrio, una botella de plástico o si es una lata. También podría ser con una cámara, por ejemplo, ¿no? Como les digo, para un solo problema pueden existir varias soluciones. Lo que les estoy diciendo no es la única solución, puede que a ustedes o cualquier otro de sus compañeras se les ocurra otra solución. Sí, está bien eso de que controle la humedad del invernadero, es una buena idea para la germinación de una semilla. No tendrías que igual ver a qué temperatura germina esa semilla, ¿no? Y dependiendo a eso podrías añadirle que si digamos si está muy seco, entonces que empiece a regar, ¿no? Que suministre un poco de agua. O si ya está muy casi inundándose la semilla, entonces que corte el suministro de agua y que pueda encender un ventilador, por ejemplo, para secar. A ver, forma de basureros que distinguirá de plástico, cartón y vidrio. Y si no está botando la basura, le dirá que no. Eso sí, estoy pensando ponerle. No, no he entendido bien esto. A ver, dice, mi otro robot será uno con forma de basurero que distinguirá de plástico, cartón, vidrio. Y si uno está botando la basura, le dirá que no, es así. Estoy pensando ponerle brazos. Entiendo hasta que quieras diferenciar entre cartón, vidrio, ¿no?
Ahora, si ya tiene forma de basurero, añadirle brazos más podría ser una ventaja para que pueda sacar, no si es que quiere sacar de forma más, no porque tengo entendido que ahora los basureros agarran todo el basurero y lo voltean, ¿no? Esa es la forma más sencilla. En cambio, hay basureritos más pequeños, tal vez podría ser para eso tu robot recolector, que con su brazo robótico pueda meter la mano o su brazo a la basura y agarrar toda esa basura, ¿no? Que es más difícil de sacar. Aparato que envía una señal por medio de una aplicación. Ah, cuando esté en peligro. Está bien, entonces supongo que tu aplicación tendrá dos botoncitos o un botoncito al menos para poderlo pulsar rápidamente y llamar esa o enviar esa señal de auxilio, ¿no? De que estoy en peligro, ayuda, ayuda. Y que emite un zumbido y una señal de alarma, ¿no? Es una buena idea. Podrías, por ejemplo, supongo que como es alarma, entonces necesitas algo que sea fácil, ¿no? Entonces podría ser como una muñequera, tipo un reloj, y tenga un botoncito que tú presiones y ya, envíes la alarma. Quiero hacer una aplicación y una pulsera o collar que ayude a las personas con problemas mentales. Genial, interesante tu idea. Muy bien, interesante la idea de los problemas mentales. Sí, entiendo eso sobre problemas mentales, que hay personas que alucinan, por ejemplo, y sí necesitan cierta medicación para que puedan volver a la realidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, sería como un suministro, ¿no? Que tenga, igual podría ser una pulsera que mida, existen esos lo que son como el oxímetro, por ejemplo, igual usan sensores con los famosos LEDs, un diodo, LED diodo emisor de luz, y por el otro lado un receptor, y ya van midiendo la glucosa, por ejemplo, en la sangre, ¿no? Mediante programación, eso ya vas estableciendo cuánta de glucosa hay, entonces le mandas una alerta, ¿no? Puede ser como que necesitas eh, inyectarte glucosa o tus medicamentos, no te olvides, algo así, ¿no? Mediante una pulsera está muy bien. Cuidar una planta automáticamente. Ah, perfecto. Sería similar, igual tendrías que ver si la plantita no tiene suficiente agua, si no está demasiado, no, y todo lo que necesita la planta también necesita la luz del sol, por ejemplo. Entonces, si va a estar específicamente una plantita, tendrías que ver todo eso, ¿no? De que tenga el, además de agua, necesita también sol. Entonces, podrías hacerle como una carpita, qué sé yo, que se abra automáticamente cuando haya luz del sol y que se cierre en caso de que haya lluvia o granizos, como hemos visto también que dañan, ¿no? Las hojitas, las flores de las plantas. Brazos dentro de... Está bien, el mismo de para triturar, está bien para reciclar. Sería un punto extra, ¿no? Lo que habíamos dicho, o sea, otra forma de encarar el problema, no que solamente vaya seleccionando, sino que ella se encarga de triturar. ¿Está bien? Y el que se encarga de esto, ¿no? Por ejemplo, podrían ir como varias etapas, ¿no? Una etapa que se encargue de recolectar, otra etapa que se encargue de diferenciar entre plásticos y otra etapa que se encarga de triturar, ¿no? Y así, por ejemplo, se van formando los grupos de trabajo, ¿no? Y
se hace un proyecto más grande, ¿no? Pero como ahora la idea es que vayan trabajando cada uno en su proyecto, está bien, que solo de diferencia de plástico, eso está bien. En los juicios, interesante. Existen lo que son las sensor, igual podrías hacer con sensor de luz, ¿no? Y que le indique, no, si está tapando toda la luz, entonces va a decir de que sí está poniendo su dedo en el lugar correcto, ¿no? Si está poniendo en otro lugar, en los dedos, ¿no? Debe ser tipo lo que usan, ¿no? Para registrarse, se me ha ido el nombre, biométrico. Energía solar, está bien. Usarías lo que son esas, sí, hay bastantes también para usar las fotoceldas, ¿no? Y hacer un banco de batería y que se cargue por luz solar. Eso está bien. Que recolecte agua de lluvia, está bien, pero recuerda que no siempre sabemos cuánto va a llover, ¿no ve? Entonces, o sea, tendrías que tener como un almacenamiento de respaldo y cuando se llene tu almacenamiento principal, ¿no? O tener dos almacenamientos, eso es lo que yo te aconsejaría, y en uno estés purificando y en el otro estés recibiendo el agua nada más. Una cosa de que no se desbase, digamos, tu tanque de agua. Ah, sí, interesante cuando se perdió. Sería como un GPS, ¿no? Que tenga como un collar, o ponerle un GPS en el collar. Eso está muy bien. Eh, Dos proyectos de poder se puede, ¿no? Pero la cuestión es que tal vez ni te dé el tiempo porque para un solo proyecto hay muchos puntos, digamos, que hay que ver para que te salga bien. Ahora sí, más bien tienes proyectos que están relacionados, mejor encontrarles una relación y así formar un solo proyecto, ¿no? Collares para peces. Está bien, últimamente sí están desapareciendo, es cierto. Como te digo, el sensor del GPS te ayudaría bastante y en tu aplicación ya tendrías que verlo que te ayude a hacer tipo el Google Maps, ¿no? Dónde está, para que ya te dé un aproximado de dónde está el perrito o tu mascota. Cáscaras de, está bien, abono natural. Está bien, tengo entendido que para hacer abono no simplemente es ponerlo en bajo tierra y ya, ¿no? Sino que hay que echarle cierta cantidad de, de papel, creo que es. No, eso tendrías que ver y cosa de qué ir, ¿no? Han echado tanta cantidad de basura por el peso de basura orgánica, entonces necesito agregarle tanta cantidad de papel o no recuerdo qué más le echan para que se vuelva abono, ¿no? Pero o sea, jugar con eso de las proporciones, ¿no? Y con el peso. Entonces que tenga como un pesado y de ahí ya los vaya acomodando de manera justa, ¿no? Para que se forme bien el abono. Porque si no se forma bien, entonces va a empezar a podrirse, a apestar y por eso la mayoría fracasamos al querer hacer abono, ¿no? Y eso, si ese proyecto si se logra, estaría muy, muy útil, ¿no?
que reconozca objetos, bueno, para reconocer dependiendo, ¿no? Y como les había dicho, pueden usar cámara, sensor de proximidad, sensor de colores. Uy, me faltan hartos mensajes y ya estamos por acabar la clase. A ver, voy a ir ya leyendo aleatoriamente. Creo que varios han vuelto a escribir, ¿no? Varios de ustedes. Y ninguna les está retroalimentando a sus compañeros. Un purificador de aire en lugares usados. Está bien abrir automáticamente las ventanas. Ahí podrías medir el oxígeno, ¿no? Que hay en el aire. Sí, es como un sensor de humedad similar, ¿no? Y si hay el suficiente oxígeno, si falta, entonces ya empezar a abrir las ventanas. No que tenga una conexión hacia afuera para que se encienda un ventilador y ese ventilador ya va a empezar a eh, proporcionar más oxígeno, ¿no? Ah, qué bonito el robot amigo. Sí, está bien, es muy, muy buena idea. Las personas con depresión es un tema es un problema muy grande, ¿no? El robot amigo, sí, para eso tendrías que un poco tener como una cámara, ¿no? Una camarita que vea a la persona y pueda reconocer los gestos faciales, ¿no? Cuando una persona se siente deprimida, por ejemplo, no va a sonreír y va a estar muy frunciendo el ceño, tal vez, eh, en lugar de una sonrisa, sino con tal vez hasta temblando el labio, ¿no? O sea, y de conocer esas características, ¿no? Mediante la programación. O sea, la camarita que visualice eso y que con la programación tú puedas reconocer esos gestos propios de una persona deprimida, por ejemplo. Y de acuerdo a eso, llamar a un familiar, por ejemplo, o 911 también para ayudarles, ¿no? A ver, estoy leyendo al azar porque ya estamos acotando el tiempo. A lo que he visto, la mayoría está escribiendo de sus ideas, pero creo que nadie. Ah, ahí está, aporte, dice. Está bien, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un aporte que ya han hecho de sus compañeras. En cuanto al costo también, sí es algo que hay que ver porque si es muy costoso, una persona de a pie puede que no lo tome en cuenta, ¿no? O diga, no, es muy caro, no voy a poder comprar. Entonces eso también, eh, muy bueno el aporte, que vendría a ser un poco general, ¿no? Para todos. Y dependiendo de lo que vayamos a hacer, si es para pensar, ¿no? Que estos aportes o bueno, estos robots que estamos haciendo que no sean muy costosos para de esa forma llegar a más personas, ¿no? Y ayudar, que es el propósito, en fin, ayudar a más personas, sin importar sus recursos económicos. Ah, ya, me imagino que escanea el perro, eso quiere decir, me imagino que es para que no se esté dispensando a cada rato la comida, sino que sea solamente cuando haya un pedito cerca, ¿no? Sí, también así de esa forma no se desperdicia, ya que a veces hay comida ahí en la calle, pero está ya toda mojada, sucia por la lluvia y demás factores climáticos, ¿no? Así que es una buena idea que consideres de que sí esté ahí cerca un perrito para que pueda eh, aprovecharse de mejor manera, ¿no? La comida que vaya a dispensar.
hacer hablar un robot. Sí, existe con un parlante, ¿no? Un parlante y mediante programación. Existe también, han debido ver los famosos, eso ya es un poco de inteligencia artificial, ¿no? Han debido ver esto que se llama Cortana. En nuestras computadoras es Cortana, ¿no? Y tú le dices, te dice, ¿no? ¿En qué puedo ayudarte? Tú le dices, necesito que me busques esto y se lo busca, ¿no? Con inteligencia artificial, sí, se puede, le pondrías un parlantito y sería más que todo robot, ¿no? Programar más que todo. Algunas como preguntas clásicas, ¿no? ¿Qué te llamas? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿O qué te gusta hacer? Algo así para interactuar con la otra persona. Y a ver, ¿quién más ha hecho aporte? Creo que es la única que ha hecho aporte. Bueno, espero que desinfectar las manos automáticos, dice ya que estamos en tiempos, desinfección, sí, está bien. Por ejemplo, para eso necesitarías como un sensor de proximidad también, ¿no? Que tú puedas poner tu mano cerca del aparato y sienta, ¿no? Pueda percibir tu robot que hay la presencia de unas manos, entonces que empiece a dispensar alcohol en gel en una medida justa para que la persona pueda desinfectarse sus manos, ¿no? A las manos, ¿no? Eso sería en cuanto a las manos. También se puede desinfectar lo que son los calzados, por ejemplo, y como un limpiazapatos sería, ¿no? Con una escobilla que vayan limpiando y desinfectando los zapatos también podría ser, o la ropa, ¿no? Podría crecer. Pero si es solo las manos, está bien también. Ah, está bien, eso es el sensor de movimientos, está bien. Sus aportes. Y bueno, espero que todos. ¿A quién no le he dicho nada? A ver, igual he tratado de darles de manera general para que a todos les ayude. No, a ver, recomendaciones generales antes de que nos vayamos, ya estamos muy a tiempo. Eh, Eso, ¿no? Que su problema no sea tan grande, cosa de que puedan limitarlo de una buena manera y que no sea una cosa idealizable, ¿no? Sino que sea un pequeño aporte, pero que esté bien hecho, digamos, ¿no? Bien pensado. No se trata de salvar el mundo con un pequeño robot también, esto tomarlo en cuenta. Y eso, y después, si tienen dudas de algún componente, mañana van a seguir llevando lo que son los componentes, ahí van a ver más utilidades. ¿No? Pero por el momento, entonces les diré en estas actividades, la actividad de retroalimentación sería esto, ¿no? Aumentar, bueno, pongan cómo planeaban hacer su funcionamiento y qué más se les ha ocurrido añadir, ¿no? Hasta la anterior clase, cómo pensaban que iba a ser su funcionamiento o qué más se les ha ocurrido añadir o tal vez quitar si han visto que era demasiado grande, ¿no? Y en base a las respuestas de mis compañeros, que sé yo, a la clase, he visto que por conveniente sería ponerle esto más o agregar esto, usar esto, qué sé yo, ¿no? Y en la otra actividad está es los componentes que hemos llevado ahora, aplicarlos a su prototipo, al dibujito que han hecho en la clase anterior, agregarle estos componentes que hemos usado. ¿Ok? Ahora sí que ya nos hemos pasado del tiempo. Son bastantes cosas, la verdad, ¿no? Así que lo pararemos ahí, ¿ok? La clase.
Entonces, que les vaya muy bien, sigan haciendo sus tareas, ya saben, cada tarea cuenta y es un pasito más para llegar a nuestro prototipo final. Hasta luego, que les vaya muy bien y mañana, ¿no? Con las clases.